Jorge Eduardo Rizo Valentín estudió la licenciatura en Educación Física en la ESEF. Es docente en nivel primaria, en la primaria El Pípila. Bueno, fue docente, en este momento no se encuentra impartiendo clase a nivel primaria, porque se volvió catedrático de la Escuela Superior de Educación Física desde el 2024. Es entrenador de voleibol de la Escuela Superior de Educación Física también, en el equipo varonil. Es guionista, especialista en educación física para el nivel educativo de tercer grado de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, en el programa Aprende en Casa 2 en 2020, es decir, durante la pandemia. Y bueno, yo aquí nada más le agregaría dos datos del currículum de Jorge, que como lo ven ahí en su fotografía, tiene una playera de Juega Más, porque él participó en el programa también hace un par de años, cuando se encontraba en la escuela El Pípila, cuando era profesor ahí. Y bueno, algo que yo pude aprendí muchas cosas de él, pero creo que es una persona es un muy buen conversador. Siempre que iba a su escuela también era muy receptivo a compartir, a expresar, a enseñarme siempre cosas, ¿no? Y sin más preámbulo, te dejo con el público, con el auditorio, Jorge. Y cualquier cosa, yo voy a estar recabando las preguntas aquí en el chat. Por favor, no dejen de preguntar todo lo que quieran. Aprovechen a los ponentes. Pues muchas gracias, Adriana, maestra Gwendolyn, Giovanna, que durante todo este proceso que también vivimos en la escuela primaria del Pípila, pues fue enriquecedor, ¿no? A partir de estas experiencias que nos brindaba el programa y que justamente de eso va un poquito la temática en el sentido de cómo el juego motor o cómo estas acciones sociomotrices facilitan y es un conducto al bienestar emocional, al bienestar motor, al bienestar comunitario, pero sobre todo al bienestar entre los niños, ¿no? ¿Cómo puedes, desde tu función como docente de educación física, generar estos factores de cambio a razón de simple y llanamente del juego, ¿no? Si no sé, me apoyan con la diapositiva o yo la puedo presentar, ustedes me indican. Agradecer el espacio, sin duda alguna es relevante siempre compartir estas experiencias y compartir un poquito del conocimiento que se va gestando a lo largo pues, de ciertos días en donde el juego forma parte importante de la educación física, ¿no? En este caso, pues sí, va enfocado en el aspecto de la primaria, pero no es unilateral, ¿no? Al final estos aspectos, estas dimensiones de la sociomotricidad abordan en diferentes momentos, desde preescolar, primaria y secundaria, para poder canalizar estos aprendizajes que ahora nosotros debemos de desarrollar, ¿no? Este proceso de aprendizaje en los alumnos. ¿Me puedes apoyar con la siguiente, por favor? Bien, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? ¿Qué vamos a conversar? Pues sobre esta parte importante del deporte escolar, los contenidos de base, cómo estos contenidos se pueden desarrollar a partir de este medio, esta estrategia didáctica que se utiliza en las escuelas primarias, en las secundarias, y cómo se pueden desarrollar a partir de ciertos aspectos que el niño debe de aprender justamente para crear equipo. No sin antes trabajar el juego motor como como el enlace perfecto para poder construir estos enlaces entre lo que sé hacer, lo que puedo hacer y lo que puedo desarrollar con mis compañeros, con el espacio en el que me encuentro y cómo es este proceso de construcción a raíz de las experiencias motrices y de la propia personalidad del alumno, ¿no? A veces nosotros como educadores físicos queremos de alguna manera evitar ciertos errores en los alumnos, pero sin duda alguna también del error se aprende, ¿no? Y es algo que hemos ido o he tratado de trabajar con mis alumnos cuando estaba en el nivel primaria. Y ahora que, bueno, estoy frente a docentes en formación, pues sin duda alguna es uno de los aspectos en los que más me enfoco para que ellos puedan llegar a las primarias, a las secundarias, ¿por qué no? También a los preescolares, a desarrollar estos momentos de diversión, estos momentos de catarsis emocional y estos momentos de aprendizaje.
¿Me apoyas con la siguiente? Y bueno, de alguna manera tenemos que entender que la sociomotricidad no solamente va referida a desarrollar habilidades hacia un deporte. La sociomotricidad de alguna manera enriquece este bienestar en el momento en el que yo sé qué voy a enseñar. Uno de los aspectos fundamentales que brindo a lo largo de de este proceso es tres preguntas simples. ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Y cómo enseñar? El qué enseñar va referido primeramente a los planes y programas de estudio vigentes, en el que el niño tiene que ir desarrollando estos aprendizajes a raíz de actividades, a raíz de estrategias didácticas y a raíz de ciertos estilos de enseñanza que tiene el docente de educación física. Muchas veces creemos que hay una receta y que de alguna manera es un proceso general para todos los alumnos. Yo lo que les pediría o lo que pediría en ciertos momentos es tener este proceso de entendimiento, entender la necesidad del alumno y entender la necesidad de la propia comunidad para generar un bienestar colectivo, ¿no? A lo largo de todos estos procesos que entendemos. ¿Por qué me baso o basaba este proceso en el béisbol? Les quiero comentar uno de los proyectos que se gestaban dentro de la escuela de la primaria es buscar deportes alternativos que no sean llanamente el fútbol, o el básquetbol o el handball, ¿no? Buscábamos que tuvieran estas experiencias motrices a raíz de otros escenarios y estos escenarios pues te incide a que generar un ambiente de aprendizaje adecuado, un ambiente en donde el niño pueda participar y sobre todo que también algunos actores que están dentro de la escuela también puedan generar estos conocimientos. Y bueno, y el béisbol, pues de alguna manera era uno de los aspectos que más se acercaban a la parte de cómo entenderlo y cuándo enseñarlo, ¿no? ¿Cuándo enseñarlo? Pues no hay edad. Para el deporte y para las estrategias y para el juego, pues no hay edad. Y eso es uno de los primeros fundamentos, ¿no? Hay que enseñar al niño a jugar en una situación catártica. No vamos a corregir el error porque de alguna manera pudiéramos en algún momento alejar al niño del deporte. Y no es lo que buscamos. Lo que buscamos es en algún momento corregir esas sincínesias que hay dentro del proceso motor del alumno. ¿Cuándo lo vamos a enseñar? Durante las sesiones de educación física, en los talleres que se trabajan, en los proyectos de la nueva escuela mexicana, en estos procesos comunitarios de bienestar, lo voy a llamar así, bienestar social. Y de ahí subyace esta pregunta, pues muy sencilla, pero bastante compleja. Bueno, ¿cómo lo voy a enseñar, no? Y a partir de estos aspectos del juego motor del autor Navarro en el 2002, pues entendimos sobre cómo trasladar lo que ya sabemos como docentes, lo que ya sabemos de los alumnos, lo que ya sabemos de la comunidad, pues bueno, cómo trasladarlo directamente al patio, ¿no? Y la pregunta aquí entonces, bueno, en ese momento era, ¿todo deporte es sociomotor? Yo diría que sí, en el sentido de al final somos personas, somos gente que necesitamos desarrollar lazos de comunicación a partir de nuestra propia proyección, de nuestra imagen corporal, de estos procesos que entendemos dentro de las escuelas y que justamente no solo es lo que yo puedo enseñar, sino entender a mis lados qué es lo que ellos me pueden aportar como alumno, como director, como ATP, como padres de familia, e incluso las personas que se dedican al mantenimiento y a la limpieza de una escuela. Llámese primaria, llámese preescolar, llámese secundaria. Y entonces el deporte sociomotor incide en el proceso de me voy a pegar al deporte, me gusta jugarlo, pero entendiendo que todos tenemos que aprender en algún momento ciertos aspectos. ¿Me puedes apoyar con la siguiente, por favor? Bien,
considerar estos elementos para poder enseñar un deporte o algunos deportes alternativos o algunos deportes convencionales, en donde cada uno de estos aspectos juega un papel fundamental, ¿no? Por ejemplo, el espacio, en el sentido de qué tanto puedo unificar si mi patio es pequeño, si mi patio es grande, de alguna manera tengo que modificar estos aspectos para que el espacio sea contundente para el alumno. Sí, no tengo un campo de béisbol, pero eso no me limita a enseñarles béisbol. Sí tengo un patio muy pequeño, pero eso no me limita a enseñarlos tocho bandera. Sí me limita a enseñarles estos momentos en donde se pueden trasladar y la limitante que puede haber dentro de un patio escolar, ¿no? Sabemos que hay diferentes momentos en donde pues el patio se convierte en este cúmulo, ¿no? De emociones, este cúmulo de sensaciones, en donde el niño tiene que entender en qué momento se puede desplazar y dónde se puede desplazar. El tiempo, pues de alguna manera es, llanamente es en qué lapso se convierte esta pregunta para poderlo desarrollar. ¿Cuánto tiempo tenemos para desarrollarlo? ¿No? Preguntas detonadoras que se generan en un ambiente de aprendizaje. El tiempo determina también la capacidad de reacción que tiene el alumno, ¿no? De alguna manera, para poder evaluar este proceso necesitamos que el alumno se pueda desplazar, se pueda mover en cierto momento. Y ahí es donde entra la parte del tiempo. Bien, la meta puede ser física, puede ser lineal, en el sentido de a dónde quiero llegar. Marcar objetivos dentro de la sesión de educación física resulta fundamental para generar procesos cognitivos. Y este proceso cognitivo, en donde más nos apegamos en este proceso, es el pensamiento estratégico. Un pensamiento en el que el niño pueda decidir en el momento que necesite él trasladarse a un punto y poder generar esta comunicación con alguno de sus compañeros. El móvil va referido a cualquier aspecto, no por ser béisbol, necesitamos una pelota dura de béisbol, ¿no? Necesitamos enriquecer estas experiencias motrices pues, a partir de diferentes móviles. Les comparto, ¿no? Puede ser desde una pelota de vinil, desde una pelota tipo pilates enorme, puede ser desde una pelota pequeña, puede ser incluso un balón de fútbol americano, en donde no encasillemos al niño a generar ciertos procesos biomecánicos dentro de la parte de educación física, porque hay niños que no pueden controlar una pelota pequeña, pero hay niños que sí lo pueden hacer, y eso se trata, ¿no? De conjuntar estas experiencias motrices a raíz de lo que los niños también conocen, ¿no? Todo el mundo conoce un balón de fútbol, pero no lo vamos a ocupar como un balón de fútbol. Vamos a utilizar esta gamificación motriz para poder enriquecerlo. El implemento va acompañado incluso no solamente yo les comentaba, ¿no? A los niños, para ustedes, ¿qué es un implemento? Bueno, puede ser mi tenis, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que esté bien, em, solo hay que orientar. El implemento va referido, si voy a jugar hockey, bueno, tiene que ser con un bastón. Pero a lo mejor no es un bastón convencional del hockey, puede ser una escoba, ¿no? Puede ser un artefacto, bueno, un implemento construido con propios materiales reciclables, ¿no? Yo tenía la experiencia de, en lugar de pedirles un palo de escoba, pues amarrábamos o poníamos con Durex, una botella de plástico, la doblábamos y utilizábamos nuestro material para poder generar estos implementos. Y que el niño tenga esta capacidad de resolver un problema si no tenemos un implemento como tal, ¿no? El artefacto es propiamente lo que se ocupa en el patio, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos una portería, a lo mejor tenemos una canasta, a lo mejor tenemos tres, cuatro, cinco aros para poder trabajarlo, ¿no? El artefacto es algo que está inerte, algo que está ahí y que se puede ocupar, ¿no? Para poderlo generar. No solo la portería, como les vengo comentando, no la portería solamente es para el fútbol, se pueden ocupar para otro tipo de deportes, incluso le das esta variante a lo que se requiere, ¿no? Como el niño. Cuando hablamos de un jugador, hablamos de la persona y esta persona, este niño que está acercándose a un deporte,
necesita tener esta confianza en sí mismo. ¿Cómo? Pues a través de la motivación del propio educador físico. El jugador, pues, es aquel que está dentro del juego, que se convierte en este protagonista. Puede o no tener el móvil, puede o no estar con el artefacto, o puede estar o no con el implemento, pero está ahí, está jugando y eso es determinante. Mi compañero, pues, es el que está en mi equipo o el que está dentro de mi grupo. Al final somos compañeros para poder generar y llegar a una meta en específico. Cuando hablamos de un adversario, es aquel equipo que está del otro lado, que se le agradece porque está haciendo su mayor esfuerzo para también, de alguna manera, lo voy a poner entre comillas, competir, para poder satisfacer la necesidad del lagón, para poder ganar. Pero no solamente es el quererle ganar a mi adversario, ¿no? Es agradecerle el esfuerzo que está haciendo el compañero, bueno, el equipo para poder llegar a mi potencial motriz. El oponente, pues, es directamente la persona, el niño que está de frente a mí y que imposibilita algunas acciones que yo tendría que hacer. Un ejemplo muy claro es el oponente del portero, es el delantero, ¿no? El oponente de el que está como armador en voleibol, pues es el banda o es el bloqueador, ¿vale? Entonces, este oponente va directamente en relación a lo que yo pueda hacer dentro del juego motor. No sé si aquí tengan como alguna duda. Leí un mensaje en donde me comentaban, por ejemplo, aquí, el último mensaje. Las variantes son la oportunidad para adaptar los juegos a nuestros contextos más allá de la población escolar. Justamente, si nosotros tenemos variabilidad en la práctica, variabilidad en las actividades, el niño es el que va a tener mayor aprendizaje significativo. ¿Para qué? Para enriquecer. Nunca vamos a poder encasillar a un niño a solamente utilizar el balón de fútbol para fútbol, porque de alguna manera tiene que, tenemos que generar creatividad en el estudiantado. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Bien, para poder llegar a esta situación tenemos dos modelos, el técnico o tradicional o el modelo vertical. ¿Cuál es la recomendación? No le voy a leer todo el texto. La recomendación es muy sencilla. Voy a trabajar a partir de un modelo vertical en donde el juego sea real. Situaciones reales de juego en donde el niño tenga que tomar participación, tenga que tomar esta decisión al momento de estar jugando y cómo estos aspectos del juego motor determina para que el niño pueda desarrollar este aprendizaje en la clase de educación física. Un modelo que también es altamente recomendable es el modelo horizontal, que es esta similitud estructural con la táctica de varios deportes. Si yo pongo diferentes reglas dentro de una actividad física, el niño va a entender que tiene que adaptar su cuerpo para generar estas acciones motrices, evitando justamente el automatismo. ¿Cómo evito el automatismo? Evitando justamente las repeticiones. No voy a poner al niño a volear 50 veces para que lo aprenda en una sola sesión. Creo que tenemos que utilizar diferentes elementos como actividades o como los juegos modificados, que ahorita lo vamos a ver, para que el niño pueda variar esta parte. Yo no le llamaría técnica, yo le llamaría más la parte del gesto motor que realiza dentro de un juego en específico. Si yo pongo me voy a ir directamente, ¿no? Como al béisbol, si yo los pongo a lanzar directamente, como se, es- técnicamente como se especifica en el béisbol, lo van a lograr uno, dos o tres niños, pero los demás ya no lo van a querer hacer porque entonces ya hay un modelo tradicional, ya hay un modelo en que me permite, o más bien vamos a caer en la repetición. Y es lo que no queremos, lo que queremos es que el niño juegue y que haya un bienestar común para poder llegar a una meta en específico. Y bueno, de alguna manera estos autores fundamentan este modelo de iniciación deportiva para poder alcanzar una sociomotricidad en el aspecto de la educación primaria. ¿Me pueden ayudar con la siguiente? Bien. Vamos entonces a hablar sobre el concepto de sociomotricidad.
vemos en su pantalla, ¿implementaste béisbol tradicional o béisbol 5? Fue ambos, con ambas reglas. En la Autoridad Educativa Federal hay solamente un manual que te permite el béisbol 5. Y el béisbol 5 pues es a raíz de estos contextos pues reducidos, donde literal ocupas la mitad de la cancha de básquetbol, por ejemplo, pero sí utilicé los dos. ¿En cuál me basé para poder participar o lo que participamos en ese momento con el béisbol 5? ¿Por qué? Porque no tenemos el bat necesario, porque no tenemos justamente los artefactos, el implemento y el móvil que se ocupa para el béisbol en general, ¿no? Entonces, optamos por el béisbol 5 para que esto se pueda generar, ¿no? Y tengan una vivencia específica los alumnos. Y entonces la sociomotricidad abarca estas interacciones motrices que ocurren en estas situaciones que genera el juego. ¿A manera de qué? Colectiva. No podemos hablar de sociomotricidad de una manera solamente personal. Tiene que haber forzosamente alguien que esté a mi lado, alguien que esté del otro lado de la cancha, alguien que esté del otro lado como oponente, para yo crear estos lazos de comunicación. Y justamente a través de este movimiento, considerando aspectos emocionales, sociales, psicológicos y justamente de las necesidades globales del alumno. Necesidades globales del alumno me refiero a aspectos de la comunicación y brindarles este espacio de entendimiento para que el niño que se acerque y te pregunte, no le contestes de una manera, vamos a llamarlo agresiva, donde decimos, ¿no? ¿Qué no me entendiste? Más bien, a lo mejor yo no me expliqué de la manera correcta y tengo que replantear mi actividad para que el niño lo alcance a comprender. Bien, ¿me apoyan con lo siguiente? Vamos a tener esta esfera que nos muestra Castañer y Camerino a partir de estas interacciones de la sociomotricidad, ¿no? Uno de ellos es la comunicación, la introyección y la interacción. Son tres dimensiones de la sociomotricidad que genera a partir de este núcleo, el juego y la recreación. Y justamente el juego y la recreación dentro del ámbito escolar pues genera un bienestar colectivo. Si yo trabajo con este juego, con esta implementación de reglas, pues al final es un espacio para que el niño entienda que hay momento para todo. Y el momento en esa situación, pues es jugar, ¿no? Y atender ciertas reglas. Cuando termina la clase de educación física y se trasladan a algún otro espacio de la primaria o de la secundaria, pues también hay reglas dentro de un aula. Hay reglas cuando salimos de la escuela, tenemos que buscar o entender las reglas que hay dentro de la sociedad. Bueno, ¿y cómo generar estas situaciones? A través de estas combinaciones, ¿no? Uno, la comunicación, la introyección y la proyección. ¿Qué pienso como introyección? ¿Qué pienso como este proceso de qué tanto puedo dar y qué tanto me permiten dar, ¿no? El niño que a lo mejor le cuesta trabajo lanzar, a lo mejor en ese momento, en esa sesión, pues va a sentir un poco de rechazo, o va a sentir pena, o va a sentir esta emoción de rechazo. ¿Qué tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues convertirlo en protagonista. ¿Cómo lo convertimos en protagonista? Que a partir de ciertos pases, a partir de cierta variante, de ciertas reglas, tenga que pasar forzosamente por este niño para lograr una meta. Y entonces generas esta proyección comunitaria, que yo le llamaría así, para poder generar espacios sociales de bienestar. ¿Cómo se interacciona? Bueno, a partir de la imaginación y la fantasía, la creación y la expresión. Hace un tiempo mencionaba algunos compañeros docentes que la creatividad no se trabaja en educación física porque digamos que es de una manera inerte del niño, pero no todos tienen las mismas oportunidades para poder tener esta imaginación y esta creación. ¿Por qué? Porque a lo mejor en casa, el contexto en el que viven, pues nada más es a lo que se dedica, ¿no? Llegas, comes, te bañas, haces tarea y listo. ¿Cómo te fue en la escuela? Y se van a dormir. Pero no hay una concreción, no hay un espacio reflexivo para que el niño diga que a lo mejor tiene otra idea de cómo convivir o de cómo expresarse dentro de su
de su familia y cuando llegan a la escuela, pues bueno, llegan con un poco de temor y ahí es donde nosotros tenemos que potenciar esta creatividad, ¿no? Al momento de qué, pues de la variante de que de permitirles a ellos que propongan una actividad, claro, con nuestra orientación, pero teniendo esta base sólida de qué tanto el niño puede crear. Y dentro del béisbol, pues hay millones de jugadas. em, Hay millones de experiencias y algo que yo sí quiero comentarles es que al ser el béisbol un deporte en donde no se trabaja directamente en básica, cuando tú llegas con un deporte alternativo como es el béisbol, lo único que buscas es que, uno, sí lo conozcan, dos, que jueguen, tres, que participen, pero sobre todo que convivan en ese espacio. ¿Por qué? Porque les genera esta incertidumbre en el juego. Y recordemos que la incertidumbre dentro de un juego, pues es esencial para elaborar estos lazos de creación, expresión y comunicación entre ellos. Bien, em, esta parte introyectiva y esta interacción, pues bueno, va en relación a qué tanto puedo hacer dentro de mi proceso creativo y qué tanto puedo generarle a mi equipo una jugada, me puedo mover, me puedo quedar, pero siempre y cuando sea algo en conjunto, algo que puedan dialogar entre ellos y bueno, generar estos aspectos socioemocionales y sociomotrices. ¿Me apoyan con la siguiente? Bien, me voy a ir ahí un poquito más específico. Para poder trabajar esta sociomotricidad necesitamos generar pensamiento estratégico. Fíjense que el béisbol es un deporte en donde la estrategia se genera a partir de esta interacción, qué tanto puedo hacer y hasta dónde llega esta parte cognitiva, ¿no? Si tengo tres decisiones y les decía a mis alumnos, tienes tres situaciones. Le vas a pegar fuerte, le vas a pegar quedito, hasta dónde va a llegar tu móvil, hasta dónde va a llegar tu pelota, eso tú lo decides. Pero ¿cómo lo vas a decidir? Ah, pues justamente si tengo a mi compañero en primera base, en segunda base o en tercera base. Tendrán que decidir, pero no les voy a decir si está bien o mal su decisión. Ellos tendrán que tener su proceso reflexivo para decidir si esta situación que generó completamente benefició o no al equipo. ¿Cómo generarlo? Les voy a compartir. Teníamos un papel craft en donde el niño tenía la oportunidad al final de la clase de colocar alguna experiencia que se llevó dentro de la sesión, ¿no? O dentro de la parte del béisbol. Porque sí, dotarlos de reglas a veces le puede complicar al alumno, entonces lo recomendable es que vayas progresivamente, ¿no? Con las reglas, para que no tengan 10 reglas en su mente y esto pueda generarles confusión. Entonces, el niño se acercaba, lo apuntaba o en su cuaderno o en el mural de papel craft que teníamos y ellos generaban esta reflexión a raíz de lo que él vivenció. No nos daba tiempo para todos, por eso es que digo que es progresivo, ¿no? Para trabajar el béisbol 5 o el béisbol en sus diferentes momentos, pues yo me llevé prácticamente 3 meses. 3 meses en donde ya al final, ahorita lo vamos a ver en una imagen, reuní a toda la comunidad del escolar para ver el juego de las estrellas entre el quinto A y el quinto B. Se pusieron, lo recuerdo, quinto A eran los Diablos Rojos, el quinto C o el quinto B, no recuerdo exactamente, eran los Dodgers, ¿no? Por el uniforme azul, pero esto generó otros lazos de comunicación, ¿no? ¿Qué tanto puedo aceptar que sea rojo? ¿Qué tanto puedo aceptar que sea azul? ¿Cómo nos vamos a llamar? La porra, ¿no? Eso es lo que genera dentro de esta parte sociomotora dentro del deporte. Y bueno, pues generando esta creatividad en la competencia, como lo promueve el autor Arnold en el 85. Siguiente, por favor. Bien, afortunadamente, como educadores físicos, bueno, tenemos diferentes elementos para desarrollar, ¿no? Y estos elementos ya también lo trasladé a la parte del fútbol con otros alumnos, en donde este deporte sociomotor, este es
una definición propia, en donde a lo largo de estos 7, 8 años que estuve en el patio, me di cuenta que el niño no es portero por ser portero. El niño es portero por convicción y por estas decisiones que él toma. ¿A raíz de qué? Del juego motor. Y entonces, el deporte sociomotriz es esta actividad reglamentada que extrae situaciones tácticas y estratégicas de uno o varios deportes. En este caso, pues bueno, fue en el momento del fútbol, donde manifiestan estas habilidades y capacidades y destrezas motrices para alcanzar un objetivo en común. A cada uno de los niños que están ahí, pues traté de empoderarlos, ¿no? Y es uno de los elementos que agradezco al programa de Juega Más, de empoderar al niño para que pueda tomar decisiones contundentes y si se equivoca no pasa nada. Al final estamos todos dentro de un trayecto de aprendizaje. Lo que le invitaría al público es justamente generar una táctica y una estrategia en donde el niño se sienta parte de y no solamente sea el que le toca ser el portero. Cualquiera de los que están ahí era capaz de ser portero, pero en conjunto, en esta parte introyectiva, en esta parte proyectiva, en esta parte de tomar decisiones, él dijo, yo quiero ser portero. Se alistaron los alumnos que son defensas, medios, delanteros. Y no solamente en el fútbol, ¿no? Lo tenemos directamente, y como lo trabajaba en el béisbol, con quién va a abrir, quién va a ser el abridor del juego. Y eso les generaba, ¿no? Esa incertidumbre de, se ponían nerviosos porque, ¿cómo yo voy a ser el que abre el juego de béisbol? Bueno, pues te lo ganaste. ¿Por qué? Porque tú lograste hacerlo durante todo este proceso. Siguiente, por favor. Bueno, para poder trabajar todos estos aspectos sociomotores, estas dimensiones sociomotrices y estos aspectos que el niño debe desarrollar, como se los comentaba en un inicio, en una presentación, es trabajar a partir de los juegos modificados. Y esos juegos modificados te permiten desarrollar pensamientos estratégicos, ya sea en tiempo, en espacio, en meta, en implemento, en artefacto y todos los elementos que vimos anteriormente en esta presentación. Em, Uno de los elementos que también se rescata es este pensamiento creativo. Bueno, a ver, si puedes tomar la decisión, hazlo. Si tú consideras que te funcionó y le funcionó al equipo, coméntalo y si no, toma otras decisiones. Es este proceso reflexivo que el niño tiene que entender, ¿no? Para que él participe. Hay niños que cognitivamente les va mejor en la parte académica y hay niños que tienen este pensamiento creativo, esta inteligencia en la educación física, ¿no? Y ambos se tienen que complementar. ¿Cómo lo complementas? Pues con una participación lógica en la emoción de poder interactuar en estos ambientes de aprendizaje. Si tú quieres enseñar al niño a jugar béisbol, fútbol, handball, cualquier speakball, big ball, lo que esté dentro de tu proceso, pues trata de que esto sea motivante. Y más que el proceso de motivación, tratar de empoderarlos, ¿no? De que sí lo puedes hacer y podrá fallar 20 veces, pero a lo mejor una la va a hacer y en ese momento hay que reconocerle, hay que aplaudirle y hay que hacer que esta emoción por estar dentro del espacio de educación física les sea significativo. Podrá o no gustarles el béisbol 5, podrá o no gustarles el fútbol, pero al menos ya lo hicieron y eso es importante, mantener una escuela activa en donde el niño se sienta y sea partícipe. ¿Para qué? Pues justamente teniendo estas bases, ¿no? Estos contenidos de base que comenta el autor, bueno, los autores Marta Castañer y Camerino, que son estas capacidades físico-motrices, capacidades perceptivo-motrices y son-motrices. Tenemos esta ventaja, ¿no? Tenemos esta ventaja de no solamente ir con un solo contenido, con un solo elemento a evaluar, ¿no? Al final somos una disciplina que se apoya de diferentes ciencias y esto permite que no solamente trabajemos la parte de la velocidad o la parte de la creatividad o la parte del juego, es un todo, es un cúmulo. Lo que te invitaría o lo que invitaría al público es que este proceso evaluativo, este proceso que vas a generar en la sociomotricidad, pues sea específico dentro de tu instrumento de evaluación, ¿no?
Y bueno, ya para ir como cerrando, este pensamiento divergente y esta resolución de problemas, pues será digamos, el eslabón entre lo que sé hacer, qué enseñar, cómo enseñar y en qué momento trabajarlo, ¿no? Si el niño lo enseñamos a tomar decisiones y justamente a resolver problemas, no solamente de una manera, de una sola visión, sino entendiendo que hay diferentes posibilidades, le ayudarías al niño todavía aún más, no solamente por enseñarles el béisbol, sino por tenerle estas diferentes situaciones para que él pueda resolver un problema que se le está presentando. Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusión general, entendemos que el espacio dentro de la escuela, sin duda alguna, es un lugar donde el niño se tiene que sentir cobijado, ¿no? Sí podemos corregir, pero hay que corregir con conciencia, no solamente porque entendemos que el niño lo tiene que hacer así, o porque vemos los grandes deportes y queremos que salgan jugadores elite. Primero, asegúrate que estos aspectos que te mencioné al principio de la reunión sean necesarios para que ellos entiendan cómo tomar una decisión contundente y, lógicamente hacerlos reír, ¿no? Creo que esta parte importante de verlos de una manera emocional, en donde el niño se pueda comunicar, el niño pueda transmitir sus emociones y pueda transmitir estas consideraciones que tiene con los demás, pues genera este bienestar lógico dentro de un juego, lógico dentro de una escuela y por supuesto pues teniendo la consideración de que tiene que participar, tiene que decidir y tiene que permanecer dentro de la sesión para que ellos puedan reír dentro de estas sesiones. Me faltó ahí por ahí una foto en donde hacía esta referencia con los padres de familia, ya cuando terminaba el juego de béisbol decían los papás, ¿no? Es que yo nunca había visto a mi hijo jugar béisbol. Es más, ni sabía que sabía que podía batear. Bueno, su hijo es capaz de muchas cosas, pero a veces nos limitamos por cuestiones de tiempo, por cuestiones de trabajo, pero sin duda alguna hay momentos en donde la comunidad tiene que ser parte de este proceso de aprendizaje. ¿Cómo? Invitándolos. No hay otra forma que en tu planificación estén los padres de familia en este proceso. Muchas veces pensamos que hacer que el padre de familia esté dentro del proceso de aprendizaje es mandarles tareas o mandarles recados. No, invítenlos a sus escuelas para que ellos vean lo que son capaces los niños de hacer dentro de la sesión de educación física y cómo ellos piensan, cómo ellos materializan este proceso de querer hacer dentro de un deporte sociomotor como es el béisbol. Me faltaron ahí algunas imágenes, les pido una disculpa. Al final les pedía que llevaran naranjas, ¿no? Para que pudieran compartir los padres de familia del otro equipo con los padres de familia con los niños y les pedía esta comunicación, esta interacción. Afortunadamente, dentro de esta escuela, pues había oportunidades, pero las oportunidades no nada más se gestan a raíz de lo que yo quiero hacer, sino convencer el trabajo que hace como educación física para que la comunidad entienda de qué va la educación física. No solamente es decir si tenemos una actividad, mandarlos a llamar una sola vez en el ciclo escolar por la macrogimnasio o por el Día de la Familia. Creo que, creo que pretextos hay muchos, ¿no? Para poder abrir las escuelas, abrir la oportunidad que ellos vean cómo trabajan en la sesión y en algún otro deporte, ¿no? Y esto genera equipo. Recuerdan que al principio de la lámina em, había 4 conceptos, 5 conceptos, en donde el final era generar equipo. Y el equipo, pues, es a través de esta comunicación y que el líder, que es el educador físico, pues tenga este bienestar con todos los involucrados en la educación de un niño, ¿no?
Y bueno, no sé si hay alguna duda, alguna situación que pudiera Muchísimas compartirles. gracias, Jorge, por compartirnos todo esto. Todavía no tenemos dudas, tenemos un comentario de la maestra Ceci, pero si alguien quiere abrir su micrófono, por favor, los invitamos, es tiempo. La maestra Ceci dice, de acuerdo, maestro, la escuela debe ser un espacio seguro y en ese sentido, la labor del docente es darle confianza y hacerle sentir importante y escuchado. Debemos confiar en que sus decisiones son importantes. Sí, bueno, confiar en sus decisiones y hacerles entender a los niños que se pueden equivocar, porque todo el mundo nos equivocamos, pero buscamos este lógico bienestar emocional, bienestar entre los miembros de un grupo social y en este caso un bienestar comunitario, ¿no? A veces pensamos que el deporte en las escuelas no es o lo están desapareciendo. Yo diría que no. Yo diría que el deporte desaparece en el momento que uno lo requiere. Y si hablamos sociológicamente del deporte, pues es este fenómeno social que lógicamente nos va como mexicanos a trasladar a escenarios muy estratosférico, pero realmente ver a un niño jugar dentro de una cancha o dentro de un patio escolar béisbol les genera otra visión. Y ahí yo creo que las escuelas es esta parte, es esta parte de entender que el niño puede hacer muchas, o puede tomar muchas decisiones y puede generar muchos lazos motores. Sí, y la maestra Adriana Limón, saludos Adri, también nos comparte su perspectiva que dice que el error es la oportunidad de mejorar. Yo coincido con ella. Ujú. Y mira, ya llegó otro comentario. Dice, un punto clave es la motivación, creatividad y capacidad de asombro que cada docente puede tener en él mismo como línea de trabajo para dar continuidad a la enseñanza del día a día. Vocación y convicción. Gracias por compartir su experiencia, maestro. Esto lo dice Pamela Pelcastro. Muchas gracias. Y la Muchas maestra gracias. Gabriela Asensio dice, trabajé béisbol 5 en mi anterior escuela. Muchos niños que eran los no muy sobresalientes en lo académico tuvieron la oportunidad de mostrar sus otros talentos Claro. competitivos en lo deportivo. Los padres de familia estaban muy contentos con lo que se les llamaba, con lo que se les llamara pero no para darles quejas de sus niños, sino Claro. sino de que eran talentosos en otros aspectos. Tuve mucho apoyo por parte de los padres y los alumnos fueron felices. Sí, por ejemplo, ahí voy a rescatar Ujú. todos los comentarios son valiosos, voy a ir simplificando. Sí, una situación muy concreta es la convicción. ¿Qué tanto puedo generar dentro de mis escuelas o dentro de mi escuela para que el niño sea capaz de estar dentro de una actividad física, ¿no? Y lógicamente el proceso cognitivo que ha de generar es a raíz de la emoción. Y esta emoción pues se da contundentemente a lo largo de las sesiones de educación física y que da esta continuidad a la enseñanza como lo comenta la profesora Pamela. Y en el caso, por ejemplo, específico del béisbol 5, em, yo no sé qué elementos son necesarios para que un educador físico sea el líder que se requiere dentro de las escuelas. Sí existen competencias profesionales, pero creo que esta parte que menciona Gabriela, en el sentido de voy a generar para que los padres de familia se sientan entusiastas con el trabajo de los niños, no de mi trabajo, no como profesor, sino de los niños. Y mira, cuando el padre de familia se siente correspondido o ve que el niño está trabajando, que el niño que no tiene o que tiene barreras del aprendizaje dentro del aula escolar y lo ve jugando béisbol, pues bueno, son otras aspiraciones entendiendo que hay inteligencias múltiples. Y esto es lo que yo creo que Gaby toma como referencia, ¿no? Para poder em, decir, yo no sé si eres bueno o no sé si eres malo, solamente sé que tienes estas capacidades y que las podemos desarrollar. Y el labor de convencimiento que pueden hacer con los padres de familia y educador físico, pues también es un bienestar general para la escuela, ¿no? La escuela y la comunidad que pueda haber.
porque tal es el caso, hace rato escuchaba de los juegos deportivos escolares, los juegos autóctonos, los juegos de los GDA, y esto te posibilita, ¿no? Pero si algo quiero agradecer como tal al programa es justamente cómo empoderas al niño y cómo empoderas a las niñas, porque tenemos equipo de béisbol 5 de niñas y equipo de béisbol 5 de niños, y eso fue también a raíz, yo creo que de este cambio en la percepción, ¿no? que tenemos como docentes dentro de un patio escolar. Otro comentario de Ivonne Zambrano dice, Footbase, variante del béisbol y del fútbol. En esta Ujú. modificación del juego se logró en los educandos detonar sus talentos, competitividad, pensamiento estratégico y por supuesto la sociomotricidad. La verdad, me sorprendieron mucho niños y niñas con sus habilidades. Y una pregunta de Giovanna dice, ¿cuál dirías que es el aspecto que más deben trabajar los docentes de educación física en general para conseguir su propio bienestar y así poderlo promover? Ok, bueno, en el caso de la compañera Ivonne, seguramente va a haber más elementos que puede rescatar del footbase y lógicamente del béisbol, en donde el niño, pues bueno, se sienta capaz de desarrollar este pensamiento estratégico, ¿no? Habla que también mencionar el proceso metacognitivo que puede haber dentro de este pensamiento estratégico, que tanto puedo, cómo es mi pensamiento a raíz de estos procesos de introyección para poder llegar a una meta en común, ¿no? Y estas dimensiones de la sociomotricidad, pues lógicamente aportan directamente a lo que tú hiciste, compañero Ivonne. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál dirías que es el aspecto que más deben trabajar los docentes? A ver, yo creo que para llevar un proceso que el niño me pueda entender como educador físico, hay que tener tres situaciones. Uno, tener mente abierta al cambio, ser responsable y lógicamente ser honesto. ¿En qué sentido? Soy responsable en el momento que puedo llegar a mi escuela y generar estos lazos afectivos con mis alumnos para que haya un bienestar lógico, un bienestar coherente dentro de mi sesión de educación física. ¿Cómo genero un bienestar social, un bienestar físico, un bienestar emocional? Pues lógicamente a través de esta parte que yo puedo proyectar en mis alumnos. Yo soy el ejemplo. Al final soy un actor, un factor de cambio social en los alumnos, y ellos tienen que ver el reflejo dentro de mi propia actitud, ¿no? Yo creo que estos elementos, estos tres, más la actitud, genera este bienestar para poderlo promover con la comunidad, con los alumnos y con las autoridades que están dentro de una escuela. Muchas gracias, Jorge, por tu respuesta. Ya para cerrar con tu participación y con este segmento del Congreso, a mí me gustaría decir que me gustó mucho tu conferencia porque creo que permitió como desmenuzar algo que se venía diciendo en el panel de especialistas, en otras conferencias, en el momento de experiencias exitosas docentes, donde nos contaban de diferentes proyectos, pero creo que el que tú nos contaras cómo lograste lo del béisbol, o sea, qué componentes utilizaste, como estos procesos de comunicación que se fomentaban, cómo planear, o sea, cómo planear pensando también en los papás, ¿no? Incluyéndolos como un actor importante y central del proyecto, el tema de permitir el error, de pensar al rival como un maestro, ¿no? Como, o sea, honrarlo, respetar también como el proceso de la estudiante o el estudiante. Y eso me lleva a dar mi último comentario, que es que muchos piensan que el deporte es como un transformador de vidas, pero en realidad no es el deporte per se, ¿no? Sino es cómo lo direccionas y los elementos que incluyes en él, porque también puede ser un desastre, ¿no? Y también hay, o sea, el deporte tiene zonas muy obscuras, ¿no? Como muy violentas y muy turbias, pero es más bien como los componentes que tú vas dirigiendo los que logran impactar no solamente en el ámbito deportivo, sino que eso se traslade a la familia, a la comunidad, en el ambiente laboral, como en las diferentes facetas del niño, ¿no? Del ser. Sí, sí, al final, bueno, yo creo que el deporte
em, uno de los elementos que se desarrolla a raíz de la educación física y evitando pues justamente direccionar nuestra práctica hacia la cuestión técnica, ¿no? Porque a veces, digo, nos pudo haber pasado en diferentes momentos en donde no nos sentimos capaces de hacer una actividad, tanto en educación física como en algún club deportivo, y eso hace que nos retraigamos, ¿no? Como que le Ujú, tenemos ese temor al error. Y lo decía bien hace rato una compañera en el chat, el error es la oportunidad propiamente a la creación de un bienestar, ¿no? Y sí, al final el deporte dentro de las escuelas generará ciertos elementos como la apropiación de la identidad, la apropiación de mi propia comunidad. Y lógicamente cuando salgan o cuando pasen o cuando estén dentro de un contexto en donde ellos puedan acordarse de su escuela primaria, seguramente habrá conceptos como me la pasé bien, ¿no? Estuve ujú. contento en ese momento a raíz de el deporte, a raíz del educador físico, a raíz de que tuve que competir. Tuve que agradecer a los compañeros que estaban en el otro equipo porque sin ellos yo no hubiera sacado mi potencial motriz, ¿no? Yo esperaría que en algún momento, pues mis alumnos lo recordaran en ese espacio, que pudieron estar, ¿no? O que pudimos trabajar nuestro bienestar emocional en ese entonces. Y que lógicamente como educador físico también te llena, ¿no? De satisfacción. Y cuando uno proyecta emoción, uno proyecta sensaciones, los niños fluyen y eso es lo que queremos en las escuelas. Gracias, Jorge, por inspirarnos.